Hola, somos el grupo 6. El grupo está conformado por Matías Sepúlveda, Rocío Garavito y Oriana Vallejos. ¿Quién les habla? A continuación presentaré nuestra unidad didáctica en la cual trabajaremos el tema de evolución por selección natural y mantenimiento de la variabilidad. A partir de este tema elegimos como problemática ¿por qué la resistencia de las carpocapsa a los insecticidas en los frutales del Alto Valle obliga a usar tratamientos más frecuentes o más potentes? Esta problemática local y regional nos resulta interesante para llevarla al aula porque es un tema que los estudiantes no desconocen y de alguna manera se conectan con ella, ya sea por un familiar que trabaja o trabajó en el sector frutícola o por comentarios de su entorno. Seguido a esta problemática, realizamos las ideas básicas donde queremos que el estudiante construya la variabilidad presente en una población y la supervivencia diferencial frente a una presión ambiental, como un insecticida. Permiten comprender cómo actúa la selección natural y cómo se modifica la frecuencia de ciertas características a lo largo de las generaciones. La resistencia de la carpocapsa a los insecticidas surge porque algunos individuos presentan variantes que le permiten sobrevivir a los tratamientos químicos, lo que obliga a los productores a aumentar la frecuencia o potencia de las aplicaciones. El eje sociológico permite comprender que el control de plagas no es únicamente la aplicación de métodos, técnicas para combatir la carpocapsa, sino que está atravesado por la participación de distintos actores sociales, productores frutícolas, empresas agroquímicos, mercados de exportación, cada uno con intereses, recursos y limitaciones que influyen en las decisiones que se toman. El cronograma presenta 6 clases, cada una con una duración de 40 minutos. A lo largo de la secuencia se utilizan diversos recursos didácticos que incluyen textos, imágenes, simulaciones y materiales manipulables, como porotos, para favorecer diferentes formas de exploración y construcción del conocimiento. Cada una de las actividades que organizamos en el cronograma de la unidad didáctica fueron pensadas siguiendo la tipología propuesta por San Martín. Por eso, cada clase cumple una función específica dentro del proceso de construcción del conocimiento. Dentro de las actividades de iniciación y exploración, los estudiantes deben analizar la noticia sobre los rechazos de fruta por presencia de carpocapsa y se proponen unas preguntas de guía, como por ejemplo, ¿qué actores sociales crees que se ven afectados cuando una plaga como la carpocapsa aparece en las exportaciones? Con esta pregunta se aplica el enfoque NOS, ya que se invita a los estudiantes a reconocer que los problemas científicos y tecnológicos afectan e involucran a diversos actores sociales, mostrando que la ciencia es una actividad humana. Estas actividades se ubican en la fase de iniciación y exploración porque parte de un problema real, cercano para el contexto regional de los estudiantes. Permite que los estudiantes expliciten sus ideas previas, identifiquen sus primeras hipótesis sobre el fenómeno y activen conocimientos que ya traen sobre plagas, insecticidas o producción frutícola. El análisis de la noticia abre la puerta a la indagación y genera la necesidad de construir un modelo más robusto para explicar lo que observan. En la segunda clase, siguiendo la segunda tipología de San Martín, sobre promover la evolución de modelos iniciales, de introducción de nuevas variables, en una actividad se propone realizar una simulación sobre resistencia y variabilidad. Una de las preguntas guía de la actividad son: ¿qué tipo de carpocapsa quedan con el tiempo? ¿Qué pasaría si seguimos aplicando insecticida? ¿La población es igual a la del principio? Es una actividad de construcción porque permite que los estudiantes elaboren un modelo explicativo basándose en la observación y en la evidencia generada por la simulación. No reciben el modelo dado, sino que lo construyen activamente al interpretar qué ocurre con la variabilidad y con la reproducción diferencial y la selección natural, y de cómo a nivel poblacional se desarrolla la resistencia. Luego tenemos la clase 3 con actividades de síntesis y estructuración del conocimiento. La actividad 6 propone que cada estudiante vuelva a revisar su modelo inicial, sus dibujos, ideas o explicaciones sobre cómo algunas carpocapsas sobreviven
y que elaboren una reflexión personal a partir de preguntas orientadoras. Por ejemplo, se les pide que respondan qué cambiarían, corregirían o ampliarían de su modelo inicial. La intención es que puedan confrontar esas primeras explicaciones con los nuevos aprendizajes construidos durante la secuencia y reconocer cómo cambió su manera de comprender el fenómeno. En la clase 4 continuamos con las actividades de estructuración del conocimiento, donde pedimos que elaboren una infografía integradora que incluye modelo biológico, problemática regional y eje sociológico. Esta actividad corresponde a la fase de estructuración y síntesis porque solicita a los estudiantes organizar el conocimiento construido y elaborar una representación visual que integre los conceptos trabajados. En esta instancia se les indica cómo realizar la infografía, con qué preguntas orientadoras se puedan guiar y reorganizar los conceptos trabajados en las clases anteriores. Además, se señalan las fuentes confiables donde podrán buscar la información necesaria. También se les indica que deben incluir títulos, subtítulos, secciones diferenciadas, modelo biológico, problemática inicial y eje epistemológico. En la clase 6, en actividades de aplicación, de transferencias a otros contextos, se presenta un caso nuevo sobre la maleza resistente al herbicida. Le pedimos que piensen qué relación pueden establecer entre este caso y el de la carpocapsa. Acá se presenta a los estudiantes una situación nueva, diferente al caso de la carpocapsa, pero con la misma lógica evolutiva, la resistencia por selección natural. Esto permite evaluar si realmente comprendieron el modelo biológico, ya que deben aplicarlo. Al pedir que comparen ambos casos, se promueve la generalización del modelo y sus transferencias a otras problemáticas. Y para finalizar, deberán realizar una actividad metacognitiva. Aunque esta actividad no se enmarca dentro de las categorías propuestas por San Martí, resulta fundamental para el cierre de la secuencia. Por eso planteamos un cuadro metacognitivo para que los estudiantes puedan evaluar su propio proceso de aprendizaje y que identifiquen qué aspectos les resultaron más desafiantes y reconocer cómo fueron construyendo el fenómeno desde las distintas miradas trabajadas, desde el modelo de evolución por selección natural, desde el eje sociológico. Esta instancia no es calificada, no busca asignar una nota, sino valorar lo aprendido, reconocer los avances personales del estudiante. A lo largo del diseño de la unidad didáctica fue necesario analizar qué tipo de actividades favorecían la modelización y cuáles promovían la explicitación de ideas previas y cuáles permitían articular el modelo biológico con el eje sociológico de la naturaleza de la ciencia. La selección natural se abordó como un modelo que los estudiantes construyan, prueban y revisen a partir de sus ideas previas. Este proceso nos permitió reconocer la importancia de planificar secuencias que no solo transmitan contenidos, porque no se trata solo de transmitir conocimientos, sino de formar personas capaces de pensar científicamente, de razonar. El que enseñar integra temas, conceptos y modelos que se seleccionan para trabajar en clase. No puede reducirse a una lista de temas tomados del libro, sino que debe organizarse en torno a modelos teóricos que permitan explicar muchos fenómenos con poca idea fundamentadas. En este caso, la selección natural y la resistencia a insecticidas. Izquierdo nos dice que uno de los principales problemas de la didáctica de las ciencias es decidir qué enseñar y cómo seleccionar los contenidos para que los alumnos realmente puedan aprender. Estos contenidos escolares no son algo fijo ni preestablecido, sino que deben construirse en el aula a partir de las necesidades de los estudiantes y de los objetivos educativos. Sobre todo, deben permitir que los alumnos desarrollen una verdadera actividad científica, en la que ellos sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Nuestra secuencia de actividades se encuadra dentro del modelo cognitivo de ciencia escolar.
El modelo de acción de la unidad didáctica es claramente constructivista, ya que no explica todo, sino que plantea situaciones, ofrece materiales y guía el camino, mientras los estudiantes construyen las explicaciones. El docente acompaña, pero la explicación nace del trabajo de los estudiantes. Además, la secuencia también es experimental, ya que incluye actividades propias de la experimentación escolar, como la simulación sobre resistencia y la observación guiada de imágenes. Estas acciones permiten que los estudiantes generen hechos escolares, datos, comparaciones, observaciones y conclusiones que transforman sus intuiciones iniciales en explicaciones más fundamentadas. El sistema social también refleja el modelo constructivista, porque se propone trabajo grupal, intercambio entre pares, puestas en común y reflexión compartida. De esta forma, el saber no se construye solo, sino hablando, discutiendo y contrastando ideas con otros. A su vez, la unidad sigue el modelo constructivista escolar porque presenta a la ciencia como una construcción humana donde las ideas se revisan, cambian y se basan en modelos. La secuencia favorece la autonomía, se incorporan momentos de metacognición, especialmente en el cuadro final donde los estudiantes revisan qué pensaban al inicio, qué cambió y por qué. Desde los fundamentos psicológicos sigue el constructivismo porque se basa en las ideas previas, en el conflicto cognitivo y en el aprendizaje significativo. El cuadro metacognitivo de la clase 6 termina de cerrar este proceso porque invita a pensar cómo fueron construyendo su comprensión y qué elementos le permitieron modificar sus explicaciones. Es diversa, rigurosa. Es diversa ya que ofrece varias formas de aproximarse al fenómeno, ya sea por la lectura de la noticia, la producción de dibujos, análisis de simulaciones, interpretación de textos, elaboración de una infografía y reflexión metacognitiva. Esta variedad permite que distintos estudiantes encuentren modos propios de comprender y participar sin perder la coherencia del modelo que se construye. Y por último, es rigurosa, aunque la secuencia sea creativa y diversa, todas las actividades están orientadas a la construcción de un modelo explicativo científicamente. La organización de las propuestas permite que el pensamiento avance desde las ideas simples hacia explicaciones más precisas y fundamentadas.